Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a seguir con nuestro capítulo 3 de nuestra serie del Evangelio de Juan. Y hoy estaremos viendo el versículo 12 hasta el versículo 21. El versículo 12 hasta el versículo 21. Juan capítulo 3, versículo 12 hasta el versículo 21. Y como lo podéis ver, el tema es un amor demostrable. Un amor demostrable. Porque como personas, o como un hombre casado que tengo esposa, o como hijo, o como amigo, o como compañero de trabajo, o como cualquier relación que puedo tener con alguien aquí sentado o alguien fuera de aquí, no puedo decir que amo a la persona solamente de palabras. ¿A qué no? Nadie come palabras, son hechos. Los hechos demuestran si de verdad amamos o no amamos. Nuestros hechos demuestran si de verdad una persona es nuestro enemigo o es nuestro amigo. Nuestros hechos de verdad demuestran si tenemos empatía o simpatía, o tenemos cariño a alguien o no tenemos cariño. Nuestros hechos. He escuchado a gente decir, le perdono pero que se queda lejos. Pues eso no es amor. Si amamos, la persona se quedará cerca, no se quedará lejos. Si amamos, demostraremos con nuestros hechos que de verdad amamos. No puedo levantarme cada día y decir a mis hijos que os amo y no les doy de comer, ni de vestir, ni de beber, ni nada. Ellos no van a comer mi amor. No puedo decir a mi madre que te amo sin demostrarle que le amo, sin darle algunos detalles, estar ahí cuidándola, estar pendiente por ella. No puedo decir a mi esposa que la amo sin demostrarlo. Así que el amor en sí es una palabra activa, es demostrable. Basta de palabras, no son palabras vacías, no son palabras vanas. Si alguien ama, debe demostrarlo. ¿Por qué? Porque Dios hizo lo mismo. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos algunos atributos que Dios comparte, esos atributos con nosotros, como estamos hablando con los hombres. Y tenemos algunos atributos de Dios que solamente le pertenece a Dios, como el poder de hablar y crear de la nada. Así que nadie puede decir que declaro que mañana será rico, porque he escuchado a gente que les han declarado que habrá un dinero milagroso en tu cuenta, mañana se ofrenda hoy, y la persona da todo, y hasta hoy en día sigue esperando el dinero milagroso y morirá de hambre, porque lo único que tiene que hacer es orar y salir a buscar un trabajo para que ese dinero entre en su bolsillo. Amén. Así que hay algunos atributos de Dios que nosotros compartimos con Él, que es la posibilidad de poder amar, la posibilidad de poder perdonar, tener misericordia. Tenemos esos atributos también. Así que el amor en sí es demostrable. Decir que amamos a alguien solo de palabras no sirve para nada. El amor es una palabra activa y que cada uno de nosotros debemos demostrar si de verdad amamos o no amamos. Así que la doctrina del mundo que el mundo enseña hoy es que primeramente debemos amarnos a nosotros mismos. Ámate a ti, no importa si los demás están pasando hambre o no, pero ámate a ti mismo. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. Hemos sido salvados para servir a otras personas, sobre todo los que no conocen a Cristo, pero más para los que forman parte de la casa del Señor, de la familia del Señor. Así que no somos personas egocéntricas, somos personas que, como hemos experimentado el amor verdadero de Dios, un creyente debe compartir este amor verdadero con otras personas, porque quizás seremos la única imagen de Dios que las personas verán antes de morir. Por eso somos embajadores o luz para el mundo. Así que la Biblia nos enseña que la verdadera definición del amor en sí es Dios. Dios es amor. Si alguien te pregunta, ¿qué es el amor? El amor es Dios. Él es la verdadera definición o la definición perfecta y única de lo que es el amor verdadero. Por eso que la Biblia enseña que el que ama ha conocido a Dios. El que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí se necesita más que palabras para amar. Se necesitan hechos demostrables para demostrar que nosotros de verdad amamos. Por eso que la Biblia nos enseña que tenemos que tener acciones de arrepentimiento o acciones que demuestran nuestra posición en sí en Cristo Jesús. Tal como la fe, hermanos, sin obras es completamente muerta,
Porque si yo digo que tengo fe en Cristo y mi vida demuestra que yo no tengo, o mi vida es totalmente pasiva o es una vida reservada, tengo fe en Cristo y yo me quedo solamente encerrado en mi casa y no hago nada, no salgo fuera para compartir la palabra de Dios, estoy solamente encerrado en mi mundo, no tengo una vida cristiana verdadera. La fe sin obras, sin estar ahí por mis hermanos, por estar ahí para ayudar a las demás personas, orando, ayunando, orando y trabajando para las cosas del Señor, no tiene ningún sentido. Vamos a parar un segundo. Sí, ¿puedes sentarte? Sí, no te preocupes. Así vamos a esperar, si no te distrae. Entonces la fe en sí sin obras es completamente muerta. Así el amor solamente de palabras no sirve para nada. Así que debemos demostrar nuestro amor con nuestra manera de vivir o demostrándolo con acciones visibles que la persona o la gente pueden ver. Así que no hay mayor amor que uno mismo toma la decisión de poner su vida para los demás. No hay mayor amor que eso. Que entra alguien aquí y decir, ¿quiénes son los cristianos? No, yo solamente vine para visitar porque me invitaron. Vamos a matar a los que son los cristianos a la izquierda, los que no son cristianos a la derecha. La mayoría a la derecha no son cristianos porque fueron invitados. Pero uno decide que no, en vez de matar a todos, yo soy responsable de todos y doy mi vida por ellos. Eso es un amor muy fuerte, un amor incomparable, un amor incomprensible. Esa es la manera que Jesús, lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy, que Dios nos ha demostrado ese amor genuino. Así que no hay amor más grande que un amor que uno pone su propia vida por amor a las demás personas. Acompáñame por favor a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Estaremos leyendo el versículo 12. Juan 3, 12 a 21. Juan 3, 12 a 21. Así dice la palabra del Señor. Nadie jamás fue al cielo. Esa es la conversación, recuerda, lo que llevamos viendo. Un líder religioso judío, un fariseo, de los prominentes, Nicodemo, fue a ver a Jesús y empezó a decirle, elogiarle, que los milagros que él hace demuestra que Dios está con él, que nadie puede hacer las cosas que él hace si Dios no está con él. Y en vez de que Jesús entra en el juego de Nicodemo y decir que, te lo había dicho, sí, yo soy de Dios. No, sinceramente fue porque él conoce el corazón de las personas. Sabía muy bien la necesidad espiritual que había en Nicodemo, algo que él necesitaba más que los elogios de Nicodemo. Porque si vemos cómo termina Juan capítulo 2, dice Juan capítulo 2 que mucha gente creyeron en Jesús por los milagros que él había hecho, pero él no se fió de nadie porque conocía sus corazones. Así que Nicodemo, acercándose a Jesús, Jesús sabía muy bien el deseo espiritual de Nicodemo. Aunque Nicodemo no presentó su deseo espiritual, intentaba de entrar en una conversación diferente, Jesús le dijo que debe nacer de nuevo. Vimos lo que es nacer de nuevo, que tenía que nacer de agua y del espíritu, que vimos eso, que como le dije a los hombres, vamos a regresar si el Señor lo permite. ¿En qué quiere decir nacer de agua? Vamos a regresar ahí y tocar este punto bien, aclararlo, porque hay muchas cosas solamente en este punto, pero es la comprensión o la falta de comprensión de este punto no afecta la salvación de nadie. Porque hay muchas cosas en la Biblia que no la vamos a comprender hasta el día que Jesús venga y le vemos cara a cara y Él nos revela todas las verdades. Porque nadie en sí tiene la comprensión total de la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribía cosas que la gente por falta de comprensión lo torcían de otra manera. Y Pedro exhortó que no hagáis lo mismo. Es cierto que Pablo escribe cosas difíciles, por eso que algunos lo han torcido. Sigue ocurriendo en nuestro día que hay pasajes bíblicos que lo único que podemos hacer, que gente hacen, es dar sus opiniones, no lo que dice la palabra. Especulaciones y especulaciones y especulaciones. Así que volveremos otra vez ahí para que la palabra nos aclara. Y si no lo entendemos, esperaremos cuando Cristo venga y le preguntamos, Señor, ¿qué quería decir con eso?
Así que vemos a Nicodemo en la conversación con el Señor Jesús. Y Jesús le dice, después de haber hablado todo lo que hemos visto hasta ahora, del versículo 1 hasta el versículo 13, versículo 12, ahora Jesús le dice, en el versículo, debería ser de 13, sí, de 13 hasta 21, no de 12, un error ahí, de 13 a 21. El Señor Jesús le dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y vamos entrando. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 16 dice, el versículo más famoso y más conocido de todo creyente. Pero si preguntamos, Juan 3:16, ¿quién lo sabe? La mitad levantará la mano. Pero ¿quién sabe Juan 3:14 a 15? Poca gente levantará la mano. ¿Quién sabe Juan 3:17 a 18? Poca gente levantará sus manos. Porque solamente el 16 no es la verdad ahí. El 16 solamente es una explicación de la verdad que Dios ya ha hecho. Así que el 16 es una confirmación de lo que Dios ya ha hecho. Así que Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo como... La respuesta está en el 14 a 15. Así amó Dios al mundo. Así demostró Dios su amor al mundo. Haciendo que, así como Moisés levantó la serpiente, así demostró Dios su amor al mundo. 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ojo a los calvinistas, porque aquí vemos que Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo. Pero el calvinismo enseña que Dios mandó a su Hijo para salvar a aquellos que Dios ya había elegido para ser salvos. Yo me pregunto, si Dios ya había elegido antemano este al infierno, este al cielo, ¿por qué manda otra vez para matar a su Hijo? ¿Por qué no lo sacan directamente y eso? Así que hay muchas cosas que... Porque yo tenía una mente antes, hermano, lo voy a ser sincero, que cuando salí de pentecostalismo, de todo sensaciones, me empecé a estudiar más en la rama de la doctrina calvinistas, pero había muchas cosas que no cuadraban con la persona de Dios que yo conocía o entendía de la Biblia. Y una de ellas es la decisión de que Dios manda a algunas personas al infierno desde que Él toma la decisión de crearles y decide mandar a otros al cielo. Pero si leemos esto, no es lo que este pasaje está diciendo. Dice, pues Dios amó tanto al mundo. Una persona una vez puso una enseñanza sobre eso. Digo que el mundo aquí no significa el mundo, significa sus escogidos. Pero si soy como un niño y entro en la Biblia y veo la palabra mundo, no necesito diccionario para buscar la definición de mundo. Mundo es mundo. Así que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo no dice los elegidos o los superseleccionados o los más amados, habla de todo. Todo es todo. Todo el que cree en él no se pierde, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación, eso es precioso, 18. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Ves que no es Dios quien condena? Dios da la salvación. Algunas personas toman la decisión de rechazar la salvación, resistir la salvación de Dios y se condenan porque han rechazado la salvación de Dios. No es que Dios creó este infierno, no me gustan tus ojos, infierno, tú me gusta más tu nariz, aquí, cielo. No es eso. Dios no hizo eso en la palabra, lo que nos enseña. Y 19 dice, esta es la condenación. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Escúchame la condenación. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz, se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados quedan al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo
que Dios quiere. ¿A qué hora salen los ladrones normalmente para robar? Por la noche, ¿no? Porque no quieren que nadie vea sus malas obras. Se esconden porque son hijos de las tinieblas. Es que el Señor aquí está haciendo razonar a Nicodemos en los versículos anteriores, antes de esto. Él estaba haciendo razonar a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo antes de entrar en el reino de Dios. Como les dije antes, que el domingo pasado el Señor mismo le dijo a Nicodemo que es imposible explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Así que no se puede preparar una enseñanza y decir, hermanos, este domingo os vamos a enseñar cómo la gente nace del Espíritu. Jesús mismo nos dice que es imposible explicar cómo una persona nace del Espíritu, porque son cosas del Espíritu Santo. Es Él quien cambia los corazones de las personas. Así que, pero podemos ver con la manera que la persona vive si de verdad ha nacido del Espíritu o no ha nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque tendrá el fruto del Espíritu Santo si ha nacido del Espíritu. Pero si ha nacido de la carne, tendrá el fruto carnal si ha nacido de la carne. Pero si ha nacido del Espíritu, tendrá obviamente el fruto del Espíritu Santo. Así que habíamos hablado de nacer de agua, un tema que, como le dije antes, que volveré a tocarlo si el Señor lo permite más adelante, porque hay muchas especulaciones sobre esa declaración y solo sabemos que existe una verdad, y la verdad es la misma palabra que nos va a ayudar a comprenderla. Pero en el pasaje de hoy vemos como el Señor, entrando en un nuevo punto de interés con Nicodemo, Él empieza narrando una escena, ¿vale? Él narra una escena que ocurrió en el tiempo de Moisés y los hijos de Israel cuando ellos estaban en el monte Or, después de haber salido de Egipto. Así que Jesús usa una comparación, una escena. Recuerden, hermanos, todas las cosas que están escritas en la Biblia es para nuestro propio provecho. Es como podemos mirar y saber exactamente cómo Dios es, cómo actúa Dios. De diferentes maneras y no de la misma manera, pero al fin Él actúa de la manera específica para cumplir un propósito específico. Así que aquí Jesús está citando a lo que Moisés hizo en Números capítulo 21, versículo 4 a 9. ¿Y qué pasó ese día? Los hijos de Israel habían salido de Egipto y llegaron al monte de Ur, donde tenían, Dios le hizo dar un camino un poquito más largo con ellos, y empezaron a quejarse de que el camino era largo, empezaron a quejarse de todo, que estaban dando muchas vueltas. Y dice aquí en el versículo 4 de Números 21, dice que luego el pueblo de Israel salió del monte Ur y tomó el camino hacia el Mar Rojo, otra vez, hacia el Mar Rojo, para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Eso es mentira. Había agua y había comida. Dios estaba proveyendo. Se quejaron, dice, aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Y son desagradecidos. El versículo 6 dice, entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Dice, así que el pueblo acudió a Moisés, se arrepintieron, reconocieron que habían pecado contra el Señor y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, versículo 8, haz la figura de una serpiente venenosa, átala a un poste, todos los que sean mordidos todos los que sean mordidos vivirán tan solo, escucha bien, tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por la serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Alguien dirá, qué brujería, qué cosas. ¿Por qué Dios directamente no les sanó? ¿Por qué tuvo que decir a Moisés de hacer una serpiente de bronce, una figura, y ponerlo en un poste? ¿Y por qué la gente debería mirarlo para ser sanados?
Vamos a indagar sobre eso. Así que el pueblo de Israel aquí comenzó a hablar mal de Dios y de Moisés hasta que llegaron a criticar la comida que ellos estaban comiendo. Dios le había alimentado durante muchos años con maná, comida que ellos nunca habían probado. Así que Dios decidió, por la murmuración y las quejas que ellos tenían, Dios decidió mandarles serpientes venenosas y muchos murieron a raíz de las mordidas de las serpientes. Y eso los llevó a arrepentirse. Ellos reconocieron que habían pecado contra Dios cuando se dieron cuenta que muchos estaban muriendo de las mordidas. Así que se dieron cuenta de sus pecados y clamaron, acudieron a Moisés suplicando, por favor, ora para que Dios nos salve por eso. Y Dios, que es rico en amor y misericordia, como un padre que es tierno, compasivo, escuchó sus oraciones, tuvo misericordia de ellos. Él oyó y decidió salvarles. Pero Él no decidió salvarles de la manera que uno podría esperar, que dirá, serpientes, fuera, 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 gente que han sido mordida, mira arriba, claman Jehová, o dice este chanto y esto, y serán salvos. No. Él dijo a Moisés de hacer una cosa y la gente tenía que hacer otra cosa después de que Moisés tenía que terminar lo que tenía que hacer. Así que, pero de una manera poderosa, Dios le salvó, pero no de la misma manera poderosa que Él abrió el mar rojo, porque Él abrió el mar rojo de una manera superpoderosa y la gente pasaron por tierra firme. Dios no usó el mismo, digamos, la misma manera que le salvó de los egipcios para salvarles aquí. Él no usó esto para nada, sino Él usó una manera sencilla que el mundo llama locura, que es la fe. Sencilla. Solo deberían confiar en lo que Dios había dicho y mirar la serpiente de bronce y confiar en la palabra de Dios. ¿Sabes cuánto nos cuesta a veces a mí mismo confiar en la palabra de Dios? Que la leo, sé que dice esto, pero cuando llega la hora de la verdad, cuesta ponerla en práctica, porque queremos hacer nuestra voluntad, pensamos que no tenemos razón, o decimos, tú no me entiendes, aunque la persona dice que no, la palabra dice, pero tú no entiendes, mi situación es diferente, no soy Moisés, no soy esto. Cuesta a veces, pero Dios quiere que lo obedezcamos. Hechos sencillos, por medio de la fe, confiar en la palabra de Dios. Dios pidió a Moisés de hacer una figura de bronce de una serpiente venenosa y atarlo en un poste de campamento. Lo único que deberían hacer las personas que eran mordidas por esa serpiente, lo único que tenían que hacer, nada más mirar la serpiente de bronce que Moisés había hecho, y con esto bastaba para ser sanos. Solamente mirar. Una simple orden de obediencia en fe en lo que Dios había hecho. El que miraba la figura de serpiente venenosa quedaba totalmente sano. Totalmente sano. Significaba que había confiado en la palabra del Señor. La persona había confiado en la palabra del Señor. Había confiado en lo que Dios había dicho. Había puesto su esperanza en Dios y no en sí mismo. No tenía que ir a buscar una manera de atar la pierna para ver si la sangre sube, o cortar la parte donde la serpiente la mordió, chuparlo para sacar el veneno. No tenía que hacer nada de eso. Simplemente debería confiar en la palabra del Señor y mirar la serpiente de bronce. Ese es el pasaje que el Señor Jesús usó para transmitir a Nicodemo lo que Dios iba a hacer en relación con la salvación, lo que hemos visto. Aquí lo dice en Juan 3, 14 a 15. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que Dios iba a levantar a su propio Hijo, tal como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y todos los que miraron la serpiente de bronce, después de haber sido mordidos, fueron sanados del veneno. Así también Dios iba a levantar a su propio Hijo sobre un poste, para que todas aquellas personas que han sido mordidos y envenenados por el pecado pudieran confiar en la palabra de salvación de Dios, en que si miran a su Hijo que está colgado en la cruz, tendrá vida eterna. Simple.
No, nada más que eso. No hablo de nada más que eso. Nada más que tal como Moisés levantó la serpiente, así Dios va a levantar a su hijo sobre una cruz. Y todos que miran a su hijo, pero vamos a ver qué quiere decir mirar. Mirar, porque yo tengo que confiar que Dios dijo, si miro, confío, sanado. Y ahora, ¿qué quiere decir mirar a Jesús colgando en la cruz para ser salvo? Es lo que vamos a ir entrando. Así que pudieran confiar en la palabra de salvación de Dios, en que si miras a su hijo, mira al hijo de Dios que está colgado en la cruz, cualquier persona que lo hiciera, lo que Jesús estaba explicando a Nicodemo aquí, tendrá vida eterna. Pero en este contexto de Jesús siendo colgado en la cruz, ¿qué quiere decir que si miramos a Jesús colgado en la cruz tendremos vida eterna? Porque si no, vamos a pensar que es suficiente tener una cruz en casa y cuando nosotros miramos a la cruz y ya tenemos vida eterna, o cada vez cuando pasamos por los cementerios, como hay muchas cruces ahí, de la gente que ya está en el otro lado, miramos las cruces en los cementerios, tenemos vida eterna. No, no está hablando de eso. Primeramente, Jesús ya no está en la cruz, hermanos. Ni está en la tumba, ni está en la cruz. Ya no es un niño en un pesebre. No, es que ya creció, se hizo hombre, entregó su vida, fue a la cruz y descendió de la cruz a la tumba, y de la tumba resucitó, y de su resurrección está en el cielo. Así que Él está en este momento que le estoy hablando, sentado en el lugar de honor a la diestra del Padre en el cielo. Así que no es ningún bebé en un pesebre, ni un pobrecito colgado en una cruz que la gente le mira y tiene lástima. No, es Él quien nos mira y tiene lástima de nosotros, porque rechazamos la salvación que Él nos ha dado a través de su muerte. Primero, ¿qué dice la Biblia sobre una persona colgado en un madero? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice la Biblia sobre una persona colgado en un madero? Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 21, de 22 a 23. Dice, eso es Dios hablando: si alguien cometió un delito digno de muerte, y por eso le ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedar ahí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciosa posesión. Cristo no había cometido ningún delito para merecer ser colgado en un madero. Él no había cometido ningún delito, no cometió ningún delito digno de muerte, sino los que habían cometido los delitos somos nosotros y seguimos cometiéndolo. Y sabes, una de las cosas, hermanos, que yo me doy cuenta mucho en nuestras iglesias, en todas las iglesias, es la envidia. Es la envidia, la altivez de corazón. Son cosas que son bastante sutiles, que se esconden en el profundo de uno, que ni nos damos cuenta a veces. Así que somos nosotros que somos dignos de ser colgados en un madero. Éramos nosotros quienes Dios debería haber colgado en un madero y no su Hijo. En relación a lo que Jesús hizo, mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Cuándo? Cuando fue colgado en la cruz. Así que Gálatas capítulo 3, 13 está recitando lo que dice Deuteronomio 21. Dice: cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías o nuestros pecados. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que teniéndole colgado en la cruz, y era una maldición por nuestra culpa, llevando sobre sí, como las alabanzas que hemos cantado hoy, Dios puso sobre sí nuestros pecados. No lo vimos. Seguramente que la gente que estaban ahí era imposible de mirar a Jesús y imaginar a Jesús sobre sí todos los pecados del mundo. Pero es algo espiritual que ocurrió de verdad. Dios cargó la responsabilidad del pago, todo el castigo que nosotros deberíamos ser castigados. En vez de castigarnos a nosotros, Él tomó la decisión a castigar a su propio Hijo. Y la palabra nos dice en Gálatas que maldito es todas aquellas personas que son colgados en un madero. Y sobre un madero fui crucificado o fui colgado nuestro Señor, llevando sobre sí toda
la culpa de nuestros pecados. Así que Cristo se hizo maldición por nosotros cuando fue colgado en la cruz. No lo hizo porque éramos amigos de Dios. Ojo, Jesús no murió en la cruz porque nos vio y dijo, no, ellos aman mucho a Dios, así que en vez de que Dios les castigue, yo voy a morir por ellos. No, Él no hizo eso. Cuando Cristo murió en la cruz, éramos enemigos de Dios. Y seguimos de alguna manera no haciendo las cosas que Dios nos demanda. Pero éramos enemigos de Dios cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Él murió por sus enemigos, no por sus amigos. Murió por sus enemigos. Y Dios se reconcilió con el mundo, convirtiendo a su Hijo en una maldición en vez de condenar al mundo. Dios tomó la decisión de condenar a su propio Hijo. Por eso que en Romanos capítulo 5, 10 a 11 dice, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, no éramos amigos de Dios cuando Cristo murió. Éramos enemigos de Dios. Fuimos reconciliados con Él. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Imagínate, hermanos, que estás entrando en un juzgado y has sido acusado de haber asesinado, haber hecho todo tipo de cosas malas que puedes pensar. Y te pones delante del juez. Y el juez, con la cámara de vigilancia donde habías cometido tus fechorías, te sacan todo el vídeo y tú eres 100% culpable. Y el juez te pregunta, vale, Alex, ¿qué opinas? Y Alex empieza a llorar. Señor juez, por favor, reconozco que he pecado, pero por favor, déjame ir, te lo prometo que nunca más lo voy a hacer. ¿Crees que un juez justo tendrá que dejarme ir? Ningún juez justo dejará ir a un criminal. Pero si la misma ley dice que si alguien que cometió esos delitos, si paga 200 millones de euros, saldrá en libertad y borrarán todos sus récords criminales. Y yo soy un criminal pobre, de una familia humilde, sin dinero, pero soy un criminal. Aunque soy de una familia pobre y humilde, lo que sea, Dios no me dejará ir en libertad, o el juez no me dejará ir en libertad. Tengo que pagar los 200 millones para salir en libertad. Pero suponemos que en el momento que el juez coge su bastón para dar condenado, y entra alguien, señor juez, espera un segundo, y pone sobre su mesa 200 millones de euros, alguien que yo no conozco. ¿Qué tiene que hacer el juez? Déjame ir en libertad, porque alguien pagó el precio. No porque yo lo merezco, a la persona le plació pagarlo. Lo mismo, Jesús entregó su vida por nosotros. El castigo que nos correspondía a nosotros, Él llevó ese castigo sobre sí en la cruz. Nadie lo obligó. Un amor demostrable. Así Dios demostró su amor, colgando a su propio Hijo en un madero. El Hijo que Él ama tanto, que en Él se complazca. Dios toma la decisión de usar a su Hijo como el precio para reconciliarse con un mundo que lo odia. El amor, hermanos, no son palabras vanas, son acciones visibles, hechos, porque Dios nos ha demostrado. Nuestra reconciliación con Dios lo inició Él. Él inició nuestra reconciliación. Lo único que nosotros debemos hacer es aceptar los términos de esta reconciliación. ¿Y qué son los términos? Una nada más, poner nuestra fe en Cristo Jesús y Él nos regala la salvación. Esa es la única condición para ser justificado ante Dios. Por eso también en Romanos capítulo 3, versículo 21 a 22 dice, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justificados ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Así que Dios desea que la gente se salva. Dios quiere que la gente llegue a conocerle. Por eso que nos ha mostrado cómo podemos ser salvos. No ha guardado la salvación para sí, que búsquense la vida. No, nos ha mostrado cómo podemos ser salvos. Y el versículo 22 dice, Dios nos hace justos
nos hace justos a sus ojos. ¿Cuándo qué? Cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y eso es verdad. Para algunos elegidos, para algunos escogidos, para solamente los que viven en un país pobre o para los que viven en un país rico. No, dice, eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuera. No importa de qué nacionalidad eres, no importa de qué país eres, no importa quién eres. Pon tu fe en Cristo Jesús y Dios te regala la salvación. Así que ningún ser humano puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, porque todos nosotros somos pecadores. Y eso, hermanos, por eso que la gente no debe compararse entre sí. Iglesia, no debemos compararnos entre nosotros mismos. ¿Cómo? Alessandro, por favor, ¿puedes mirar la grabación? ¿Está bien? Pero. Así que no debemos compararnos entre nosotros. El creyente no se compara con nadie. No debe compararse. La persona con quien tenemos que compararnos es con Cristo. Así que queda bastante feo que en la congregación... No, que no somos de esos. Es que ya no vivimos en esta manera. Vivimos una nueva vida en Cristo. Que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Somos un solo cuerpo. Así que ninguno de nosotros debemos compararnos con unos a otros. Pero eso que la gente debe compararse solamente con Cristo. Por eso que Romanos capítulo 3, versículo 24 a 25 dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es lo que Cristo hizo. Nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Qué otra manera tenemos que predicar el evangelio para que la comprendamos? ¿Por qué la complicamos con diferentes términos o diferentes cosas? Que la Biblia lo pone tan sencilla y tan fácil. ¿Sabes, hermanos? Muchas veces nosotros los predicadores somos responsables de por qué la gente no se salvan. Porque ponemos trabas, condiciones para que la gente llegue a Cristo. La palabra lo pone bien clara. Las personas se salvan como poniendo su fe en Cristo. Y vimos que es confiar en Dios en las últimas enseñanzas. Vimos lo que es confiar en Dios. No hay sobre tener que hacer eso. No. Es sencilla la salvación de Dios. Por eso que la palabra dice que el mensaje, las buenas nuevas del evangelio es locura para el mundo que se pierde. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. ¿Por qué es tan sencilla que la gente no quiere las cosas sencillas? No, si es así, se salvo, mejor no, porque es muy fácil. Quieren ganarse la salvación, quieren trabajar su salvación, pero Dios lo pone bien claro. No, para ser salvo es poner tu fe. Dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre y punto. Ahí termina. No hay otra cosa más para ser justificado ante Dios. Así que si uno está en Cristo, es una nueva criatura. Ya no vive de la antigua manera que vivía. Todas las cosas son hechas nuevas. Su vida pertenece a Cristo. El Espíritu Santo gobierna su vida. Ama al Señor. Quiere seguir viviendo para el Señor. Algo que Él no deseaba antes. Así que no hay complicaciones, no hay trabas, no hay tantas condiciones y leyes. Dios nos considera perfectos por pura gracia. No porque tenemos el ojo más bonito que el otro. No, por pura gracia. Un favor que ninguno de nosotros merecemos. En vez de castigarnos por nuestros pecados, Él tomó la decisión de ofrecer su propio hijo como sacrificio. Padres, dime si alguno de ustedes matará a su hijo para salvarme si la policía viene aquí para buscarme. Ninguno. Pero seguramente que si pregunto quién me ama, levantarán sus manos. Yo diré, dame tu dinero, lo guardo. Si me amas, bajarán la mano. No. Pero hablando de la vida aquí, hermanos. Hablando de la vida aquí. Nadie entregará su vida para salvar a otros. Pero Dios entregó la vida de su Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Cómo podemos menospreciar una salvación tan grande?
¿Cómo podemos vivir como personas que algún día no rendirán cuentas a Dios por la manera que estamos viviendo? No podemos vivir como personas que nunca morirán, porque moriremos como personas que nunca tienen la oportunidad de vivir. En la eternidad no hay vuelta atrás. Cuando acaba la película de esta vida, no se puede rebobinar, se acabó. Y enfrentamos la realidad. La realidad de la eternidad, hermanos, no tiene vuelta atrás. Es una puerta que cuando entras no hay manga para abrir y salir. No, te quedas ahí para siempre. Porque las decisiones que tomamos en esta vida determinarán exactamente dónde nosotros pasaremos nuestra eternidad. Cada decisión que tomamos en esta vida va a determinar dónde pasaremos nuestra eternidad. Un día compartí el evangelio con una compañera y llegué a este punto para decirle que Dios mató a su hijo para salvarnos a nosotros. Ella gritó, no es justo. Se indignó, eso no es justo. Y le dije claramente que no es justo. Tiene toda la razón. No es justo que alguien inocente tuvo que pagar por mis pecados. Pero así demostró Dios su amor para con nosotros. Haciendo justicia, en vez de castigarle a usted y castigarme a mí, decidió castigar a su propio hijo para que usted y yo podamos recibir la salvación que Él da. Ciertamente nuestros pecados, hermanos, nadie puede decir que la salvación para nosotros o la salvación en sí es gratis. A nosotros es gratis, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Nuestra salvación a nosotros nos sale gratis, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Ciertamente no es justo que una persona inocente muere por los pecadores. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí a Nicodemo. Por eso que viene en ese título de la enseñanza. Dios mostrando su amor para dar vida eterna a todos aquellos que toman la decisión de poner su fe en Cristo Jesús. Y de ahí entra la segunda parte de la conversación de Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 16. Así que estamos viendo, Jesús primeramente pinta la historia de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces, ¿qué pasó cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Cuál era la enseñanza detrás de eso? ¿Era porque era la serpiente que tenía un poder para sanar a la gente? ¿O era la obediencia y la confianza que ellos tenían, confiando en la palabra de Dios? Que si miran a esa serpiente, Dios iba a sanarles. Así que Jesús aquí lo pone otra vez en el versículo 16, claro a Nicodemo, que así pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cómo amó Dios al mundo? Colgando a su propio Hijo en una cruz, cargando sobre sí todos los pecados de la humanidad, dándonos el privilegio de creer que esta muerte de Jesús en esta cruz, si yo pongo mi fe que Dios, creyendo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, Dios me justifica. Si pongo mi fe en ese simple, podría llamar simple palabras, pero profundas. Si creo en este hecho, Dios me justifica. Nada más esto recibimos la salvación de Dios. No por las obras, por medio de la fe y lo que Jesús ha hecho. Ahí tendremos vida eterna. Es que el amor es una palabra activa y viva. Se demuestra con hechos y no solamente con palabras vacías. Dios aquí muestra su amor con hechos, no con palabras vacías. Dios mostró su amor para ti, mostró su amor para mí, mostró su amor para el mundo, matando, es cierto, entregando su propio Hijo a la muerte por nuestros pecados. Vuelvo a preguntar, ¿qué padre aquí hará eso? ¿Qué padre? Imagínate que hay una vara de pan aquí, una sola vara de pan. Hay muchos niños aquí y todos los niños tienen hambre. ¿Qué padre cogerá esta pequeña vara de pan para compartirlo en granitos a todos los niños? No. Cogerá esta vara de pan, se quedará para poner en la boca de su hijo, que los demás mueren de hambre. Pero no es así que Dios hizo. Él entregó su propio Hijo para salvar a los que no le buscaban, para salvar a sus enemigos. Oh, Señor, gracias. Así que Jesús sigue en el versículo 17. Dice, Dios envió a su Hijo al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo por medio de Él. Así que ¿para qué vino Jesús? Para salvar el mundo, no para algunos electos o los VIPs que Dios había elegido ya de antemano, que esto al infierno, esto al cielo. No, es para salvar a todo el que cree.
todo el que cree. No importa quién eres, pon tu fe en Cristo Jesús. Después de haberte arrepentido, pon tu fe en Cristo Jesús. Eres salvo, porque es un regalo de Dios. No hay nada de que Dios seleccionó a algunas personas para el cielo y seleccionó a otras personas para el infierno. Dios no mandó a su Hijo a condenar el mundo, sino para salvarlo, dando su vida a cambio. Dejarse ser castigado por el mundo para que nosotros podamos recibir la vida eterna. Así que ten en cuenta, hermanos, que Jesús no vino para salvarnos del infierno. Jesús no vino para salvarnos del infierno. El infierno es un plus en el pecado. Es un plus. Es un plus el infierno, que si Jesús nos salva por nuestros pecados, pues somos libres del infierno. Es un plus nada más. Eso no es el objetivo en sí. Éramos esclavos de pecado. Y la consecuencia de vivir en pecado era la muerte eterna en el infierno. Es que Él vino para liberarnos del infierno. Por eso que cuando Él decía que acaso un hombre, para despojar los bienes de un hombre fuerte, ¿qué tiene que hacer? Entrar en su casa, atarle antes de despojar sus bienes. He escuchado tantas cosas sobre ese significado de eso que no quiero entrar ahí hoy. Pero simplemente para poder liberarnos de las agallas de Satanás, de las ataduras, Él tenía que vencerle, exhibiéndole públicamente, destrozando el poder de Satanás. Y eso lo hizo, muriendo en la cruz y resucitando. Y así que ahora no somos esclavos de pecado cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Somos personas libres, hermanos. Como creyente, eres libre. Libre de vivir para Dios y libre de regresar en tu esclavitud. Son decisiones que cada uno tiene que tomar. Pero el que permanece en Cristo, dice la palabra, jamás será avergonzado. Jamás. Jamás. Así que vale la pena, hermanos. Este mundo y todo lo que nos ofrece pasará. Pasará, pero se cumplirá toda palabra de Dios que está escrita por nosotros. Así que el infierno solamente es la paga extra por el pecado. Jesús no vino para salvar el mundo del pecado. Él vino para salvar del infierno. Él vino para salvarnos del pecado y no del infierno. Si como los hijos de Israel eran incapaces de salvarse, así también nosotros somos incapaces de salvarnos de las ataduras del pecado. Romanos 5:6 dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los justos, por los perfectos, por los amigos que amaban a Dios y deseaban tantos, o por los elegidos ya de Dios que irán al cielo y los que irán no, por los malvados, todos nosotros, por igual, judíos como gentiles. Cristo murió por nosotros, para que cualquier persona que tome la decisión de poner su fe en Cristo Jesús para su salvación, será salvos. Así que era nuestra condición, así era nuestra condición de pecaminosos o malvados cuando Cristo vino a morir por nosotros. Y ahora que hemos creído en Cristo, el versículo 18 dice, ahora que hemos creído en Cristo, el versículo 18 dice, Jesús le dice a Nicodemo, mira lo que pasa ahora que hemos creído en Cristo. No hay condenación para todo el que cree. ¡Pam! No hay condenación para todo el que cree. No dice para algunos elegidos o para algunos especiales. No, para todo el que toma la decisión de poner su fe en Cristo Jesús, no hay condenación para la persona. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Qué es creer en el Señor Jesús? ¿Qué es creer en el Señor Jesús? ¿Cree que Él existe? Satanás también cree que Jesús existe. Todos nosotros sabemos que Donald Trump existe, ¿no? Y creemos que quizás ese será el presidente de 2024. Y eso ya lo tengo quizás casi claro en Estados Unidos. Pero eso no significa que lo conocemos en persona o Él nos conoce. Si vamos a la Casa Blanca, si Él es presidente, no nos dejará entrar ahí. Porque nos conocemos por la televisión. Así muchas personas, muchos de nosotros conocemos a Cristo según lo que hemos escuchado de Él, o según lo que hemos visto, como Él ha cambiado las vidas de otras personas, pero no tenemos ninguna relación íntima con Él. Es esta relación íntima que demuestra que conocemos a Cristo, porque tenemos su Espíritu, nos revela las cosas de Cristo. Esa es una de las obras del Espíritu Santo. Coge lo que es de Cristo y nos revela a nosotros, nos acerque más a Dios, va quitando aquellas cosas que hay en nosotros que a Dios no le agrada, nos va haciendo cada día la imagen de Cristo cuando tenemos una relación con Él.
Así que todo creyente, una persona que cree en Cristo, es una persona arrepentida de sus pecados y su fe o su dependencia de salvación depende solamente de Cristo. Así de simple. Pero no vive más en su antigua manera de vivir. Serán mentirosos, como dice Juan el Bautista, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados con hechos. Debemos demostrar que nos hemos arrepentido. Así que nuestra nueva manera de vivir, después de haber creído en Cristo, no puede ser de la misma manera que era antes. Son acciones visibles, como el amor. El arrepentimiento también se ve que esta mujer cambió. Es que ya no pelea con los vecinos, ya no pega, ya no hace eso. Son acciones visibles. Dios no va a condenar a los que toman la decisión de poner su fe o su esperanza en Cristo Jesús. No hay condenación para los que confían en Cristo. Pero para los que toman la decisión a no creer en Él, ya han sido condenados. Esa es la condenación de Dios. Y Jesús termina su discurso con esta afirmación. Vamos terminando. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho, que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados quedan descubiertos. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver. Dice, otros pueden ver que están haciendo lo que Dios quiere. Así que la condenación de las personas no es que Dios no quiso salvarles, tal como enseña el calvinismo. No. La condenación de las personas es que libremente, con su propia decisión, la gente prefiere quedarse esclavos en la oscuridad. Toma la decisión de quedarse. Hermanos, la condenación más grande de Dios que yo puedo decir que he visto en mi vida es cuando Dios nos permite hacer las cosas que queremos. Yo no me gustaría que Él me deje hacer las cosas que yo quiero, porque moriré golpeando mi cabeza y cometiendo terribles errores que me quitará quizás la vida. Pero en Romanos capítulo 1 dice que Dios entregó la gente a sus propias pasiones. Por eso que tenemos todo el desorden que tenemos en la sociedad hoy en día, porque Dios entregó la gente a sus propias pasiones. Así que lo que puedo ver en la Biblia es que Dios, un Dios todopoderoso, está permitiendo ser resistido. Es asombroso, ¿no? Dios permite ser resistido. Él nos da la libertad de acercarnos a Él o de resistir su invitación. Un Dios soberano que nos da la libertad de aceptar o rechazar su salvación. Eso es lo que la Biblia me hace ver. Que Dios se deja resistir. Que podemos rechazar su salvación o podemos aceptar su salvación. Él nos deja. Porque la Biblia nos enseña que del principio de la creación hasta en Apocalipsis, si leemos, Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Él quiere que todo el mundo se salve. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice en Ezequiel 18, 23 a 24. Él dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. ¡Claro que no! Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si el justo se apartan, ¿qué quiere decir? Que alguien que estaba siguiendo el camino del Señor, como Demas, que tomó la decisión de abandonar a Pablo porque amó más al mundo y se fue al mundo, se perdió en el mundo. Así que si una persona está viviendo para el Señor, puede tomar la decisión de regresar para ser esclavo de Satanás. Puede tomar la decisión de hacerlo. Así que dice, mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a cometer y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No. Claro que no. Todas las acciones justas que hayan hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Si nosotros tomamos la decisión de dar la espalda a Dios, no importa lo que hicimos cuando vivíamos para el Señor, no importa cómo era nuestra fe cuando estábamos en el Señor, eso no cuenta. Lo que cuenta es cómo estamos ahora y cuando nos partiremos de esta tierra. Así que Dios no quiere que ninguno se pierda.
ni el criminal más terrible. Él quiere que se pierda. Él quiere que todos se salven, que todos lleguen a disfrutar de la eternidad con Él. Así que no hay amor más grande que eso, hermanos. No hay amor más grande de lo que Dios nos ha mostrado al entregar a su propio Hijo a la muerte para salvarnos pecadores como nosotros. No hay amor más grande que eso. Así que si decimos que amamos a Dios, porque hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y si hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, que Él es el único camino para llegar a Dios, si hemos creído en Él, nuestras vidas, hermanos, deben demostrar que de verdad hemos creído en Él. Que no podemos decir que hemos creído o que amamos al Señor solamente de labios. Dios nos regala gratuitamente la salvación cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y nuestro amor por Él se demuestra con nuestra manera de vivir. Si amamos a Dios, obedeceremos su palabra, viviremos conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque Él nos da su Espíritu que nos ayuda cada día a vivir conforme a su palabra. Hermanos, terminamos diciendo que nadie que confía en Dios jamás será avergonzado. Nadie. Si tomas la decisión de poner tu fe en Dios, el mundo quizás puede burlarse de ti, pero nadie que confía en Dios jamás será avergonzado. Pero la deshonra les llegará a los que quieren vivir sus vidas a su cuenta. Los que quieren vivir lejos de la salvación de Dios, la deshonra les espera. Así que vale la pena permanecer en Cristo, hermanos. Vale mucho la pena permanecer en Cristo. Porque nuestro galardón en Cristo Jesús es más grande de lo que nosotros pensamos. La Biblia dice que lo que ojos no han visto, ni han subido los corazones de los hombres, ni oídos han oído, son las cosas que Dios tiene preparados para los que le temen y le aman. Así que cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni los hombres han podido pensar, son cosas que Dios tiene preparados para todos aquellos que le aman. ¿No quiere ver esas cosas? ¿No quiere disfrutar de esas cosas que ningún ojos han visto, ni oídos han oído, ni la gente puede pensarlo? Hermanos, yo quiero verlo. Tengo esta curiosidad tan preciosa de saber qué es lo que Dios tiene preparados para los que le aman. Así que Dios tiene un lugar de descanso para los que confían en Él. Y Él espera que todos nosotros confiaremos en Él, depositaremos nuestra fe en Él. Y Él ha prometido, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Él levantó su propio Hijo en una cruz. Y prometió que todos aquellos que creen en su Hijo, que Él derramó su sangre para nuestra salvación, serán salvos. Esa es la salvación del Señor. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a cantarle una alabanza al Señor. Déjame. Y quiero que por favor medita sobre lo que hemos hablado hoy con esta alabanza que vamos a cantar. Es justamente lo que Dios ha hecho por nosotros en esta alabanza. Entregó su Hijo por nosotros, para que todos que creen en Él no se pierdan. Es posible que el justo ceso hombre fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, en sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Glorioso y te cambio, oh cuán grande
gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Somos declarados justos por lo que Jesús ha hecho por nosotros, no por nuestros propios méritos. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia para yo creer me otorgó. Y perdón me dio, descargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Gracias, Señor, porque somos declarados justos por lo que Jesús hizo en la cruz y por su resurrección de la muerte el tercer día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Padre, gracias te damos por la palabra que hemos escuchado, para las alabanzas de hoy. Gracias por lo que tu Hijo hizo en la cruz. Y gracias por su resurrección, Señor. Gracias. Gracias porque tú no nos salvas por nuestras buenas obras, ni que has preparado algunos para el infierno y otros para el cielo. Pero tú nos das la libertad, Señor, a todo el mundo entero, de conocer tu salvación en Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, Señor. Y ayúdanos a vivir con esta verdad. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe esté en esta verdad y ninguna otra doctrina de hombre o pensamiento de los del mundo. Recibe honor y gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.